Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a Diego Croci. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Un gusto tenerte acá. Bien, ustedes, lo mismo Eh, digo. ahora vamos a empezar con algunas preguntitas. Yo después tengo algunas personales mías que me Por gustaría supuesto. escucharte. Bueno, buen día Diego, gracias por Dale, estar acá, un gusto tenerte. ¿cómo andás? Vamos a intentar charlar un poco de los bancos, cómo están, la situación financiera, la liquidez, algunas cositas que la gente nos pregunta mucho, incluso algo de crédito hipotecario también, Sí. las tasas y demás, pero quería arrancar por algo más general, Diego, que me comentes un poco. Digo, llegó Javier Milei y revolucionó un poco la economía, ¿no? Veníamos de una economía muy distinta, muy cerrada, y ahora el panorama cambió mucho y para los bancos no es un sector ajeno que haya cambiado mucho, ¿no? Seguramente el financiamiento del sector público se redujo mucho y empezó a aparecer un poco más el crédito al sector privado. ¿Cómo vivieron los bancos estos 2 años de la gestión Milei? ¿Cómo están hoy los bancos? Bien, a ver, fue un cambio trascendental para el sector, ¿no? Porque durante la gestión anterior un poco lo que veías es que el activo de los bancos está dominado por el sector público, un efecto crowding out gigante, eh, parte dominado por el Banco Central, parte dominado por los títulos públicos, y el hecho que el Tesoro haya decidido ir al equilibrio fiscal, que el Banco Central haya dejado de esterilizar vía pasivos propios. Lo que dio espacio es que en la hoja de balance de los bancos vayamos rotando nuestro activo desde la parte de sector público a sector privado. Y fue un crecimiento que vimos durante todo 2024 y 2025. 2025, digamos que en la mitad de 2025 medio que se estancó, pero lo que vimos es un crédito del sector privado que era 4,4 del PIB y que alcanzó puntos de 9% del PIB, cosa que casi que duplicaste, Sí. digamos, en, O en- sea, en una ventana corta de seguimos, tiempo. para darle una referencia a la gente, estábamos en el subsuelo, digamos, en casi crédito nulo y empezamos un poco a querer asomarnos, pero todavía estamos lejos de, digamos, de países de la región, ni siquiera te digo los más desarrollados del mundo, pero quizá de países como Brasil, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, seguimos también en el subsuelo en nuestra propia historia. El máximo que alcanzamos fue 12 puntos y medio en 2012. Está bien que con un montón de estímulos y políticas que trataban de estimular eso, la línea de crédito productivo a pymes que había habido ya por la gestión de Cristina. Bueno, todavía te falta llegar hasta ahí arriba. Crédito a dólares también viene bajito, eh, viene creciendo de manera sostenida, pero estamos años luz de países como Brasil o Chile, ¿no? Que Y, llegan a y 100% del PIB. Claro, y esta tendencia que estamos viendo, ¿vos la ves sostenible? ¿Qué necesita Argentina realmente para poder mantener este sendero de crecimiento de préstamos al sector privado e incluso empezar a pensar en tasas quizá un poco más asequibles, ¿no? Para la gente. Sí, ahí me parece que hay dos cosas, ¿no? El crédito al sector privado depende mucho de la tasa. La volatilidad de tasas que estamos teniendo por este combo de política monetaria no ayuda ni a los bancos ni al otorgamiento de créditos. Yo soy partidario de una tasa más estable y un sesgo más claro de política. Y por el otro lado es la pata de crecimiento, ¿no? Que la economía logre crecer de manera sostenida. Digo, recordemos que venimos de 2010 para acá, un crecimiento totalmente estancado. Sí vemos caídas cíclicas y recuperaciones cíclicas, pandemia inclusive, no vemos crecimiento sostenido. Entonces, un poco es el planteo, ok, para adelante, ¿cuál va a ser el driver de crecimiento? Que esos sectores empiezan a traccionar y que eso te empieza a tirar el crédito al sector público, al sector privado, perdón. Entonces necesitamos crecimiento estable, digamos, me imagino que eso viene acompañado con una baja de riesgo país, un desarrollo del mercado de capitales locales para que los, digamos, desarrollo del Obviamente. mercado de capital local para que los fondos consigan, para que los bancos consigan un fondeo más a largo plazo. Acá me hablaba Ger de los créditos hipotecarios, ¿no? Créditos hipotecarios. Yo, sinceramente, estoy buscando, ¿sí? Con mi novia de sacar un crédito. Y hoy la única alternativa, que por suerte está, es Banco Nación, con una tasa razonable. Estamos hablando de un CFT aproximado de 6,3, 6,4. Pero obviamente me revisé prácticamente un abanico grande de bancos privados y están en tasas prácticamente Bastante irrisorias, más altas. arriba del 15, el 17. Vos, sacando la excepción de la regla que Banco Público Nación, ¿vos ves bancos privados en un relativo corto plazo ajustando un poco esa tasa o no los ves todavía modificando esa parte de la A ver, cartera? ahí en el caso de los bancos lo que te pasa es que vos no te olvides que un préstamo hipotecario es un préstamo a largo plazo, es 30 años, y te compite con otro tipo de activos. O sea, el banco cuando busca alocar sus Es, recursos está viendo dónde aloca
y contra un hipotecario SER o UVA te compite básicamente un bono SER de gobierno. Está bien, distintos plazos, pero son animales relativamente Entre parecidos. parecidos, sí. Entonces, si vos tenés una curva SER que está muy alta y el banco prefiere acortar duration y pararse en la curva SER que le paga un poco más, que dar un crédito hipotecario UVA donde probablemente por el descalce de plazo te va a colocar incluso una parte de patrimonio. Entonces, ahí la sensación que yo tengo es que necesitas tasas reales un poco más bajas en la curva SER para que los bancos salgan de la pata de títulos públicos y empiecen a pararse más en la pata de préstamo hipotecario. Ok, ok, es algo que tal vez sí pueda llegar a tomar un tiempo porque enganchado con esta pregunta, que después vuelven al riel, eh, un poco lo que vos decís, la tasa en general que maneja la política monetaria del gobierno. Yo lo que hablaba con acá hace un ratito antes de arrancar es, ahora que están inyectando pesos al mercado a través de la emisión por compra de reservas, Sí. van a estar un poco más ajustados a la hora de no hacer un rollover al 100%. Entonces, van a tener que tal vez ceder a la tasa que el mercado dicte y tal vez esté un poco más difícil la baja de tasas por parte de la curva del gobierno, digamos. Sí, ahí primero te hago una aclaración. Ahí en la curva SER, cuando ya te vas a un poco más lejos y no te vas al corto plazo, Sí, debería estar arbitrada con la curva hard dólar. O sea, debería estar más atada al riesgo país. Porque si vos suponete que tenés una expectativa de tipo de cambio real estable, supongamos que lo hacemos como un escenario base, debería rendir más o menos un bono SER similar a un bono hard dólar. Entonces, ahí me parece que en ese tramo de la curva te lo va a dictar mucho más el riesgo país que otra cosa. ok, En el tramo corto, que es política monetaria, va a depender mucho más de lo que quiera hacer el Banco Central. Digo, hoy tenés un esquema, digamos, que es medio raro en términos de política monetaria y cambiaria, porque vos tenés un esquema que en teoría es de cantidades, pero vos salís a intervenir vía compra de dólares, por lo cual estás continuamente inyectando cantidades. El gobierno dice, bueno, si hay un aumento de la base monetaria, esto me lo debería compensar. La observar, pregunta sí. es, bueno, tenemos dudas sobre si en abril, mayo vas a dar transferencia de utilidades o no. Otras patas que tenés de monetización es cómo vas a ir. O si el mercado, como bien decís vos, te dice quiero rollover neto negativo y tenés que salir a inyectar pesos de la cuenta que tenés en el Banco Central. Ten que es una cuenta que ya tienen bastante vacía, entonces van Sí, a tener que ir moviéndose más a la cuenta del Nación. Si se mueve a la cuenta del Nación, es medio neutro ya si te dan rollover neto negativo o no, porque son pesos que ya el sistema tiene y liquidez que el sistema tiene. O sea, lo que te ok, altera la liquidez acá es usar una cuenta que tenés en el Banco Central. Y lo que estamos viendo en el último tiempo es que el sesgo de Banco Central, como que a mediados de diciembre cambió y ellos están como con un sesgo más contractivo, más duro de política monetaria. Eso lo vimos en tasas cortas que escalaron más al orden del 35-40%. Y ahí lo que creemos es que ellos están un poco más preocupados por lo que está pasando con la inflación que con otra cosa. ok, Entonces, si vos tenés un escenario de inflación un poquito más alta de corto plazo, bueno, es natural que el Banco Central esté un poco más duro ok. en materia de política monetaria. Diego, vimos en abril con la salida del cepo para personas físicas un cambio importante en el esquema, lo decías recién vos, una especie de esquema en teoría de cantidades con una tasa endógena, pero hemos visto, bueno, hemos visto idas y vueltas en ese punto. El gobierno movió mucho la política de encajes, ¿no? En la previa electoral, septiembre y octubre, subiendo mucho los encajes en su momento, sobre todo encajes también remunerados. ¿Vos crees que hay espacio para un relajamiento de la política de encajes en el corto y mediano plazo? Y si así fuera, digamos, ¿qué impacto podría tener en las tasas en general? A ver, ahí endureciste por más allá de los cambios normativos de encajes, que subís el porcentaje que encajás. La otra cosa que hicieron ellos, que fue muy agresiva, fue pusiste la integración mínima diaria que tenían los bancos, que era 50% de la integración mensual, la llevaste al 100%. Por lo cual vos todos los días tenías que integrar el 100% de tu encaje mensual. Lo cual complicó mucho porque vos cuando subís el encaje lo que estás haciendo es obligarlo al banco a mandar más base monetaria, demanda más cuenta corriente para integrar ese encaje. El problema que tenemos los bancos es que nosotros no elegimos la cuenta corriente. El que elige la cuenta corriente es el Banco Central. Entonces, si el Banco Central te deja con poca cuenta corriente y me obliga a subir la demanda, somos muchos compitiendo por una liquidez que no existe. Entonces, las tasas se te pueden ir a cualquier nivel, porque digo, el costo para vos de incumplir efectivo mínimo es doble. Es primero que haces rojo, vos haces un día rojo, hiciste todo el mes rojo, en ese esquema, ¿no? Ahora no. Y el otro problema es que
la alternativa era un costo de Tamar por 3. Entonces yo estoy dispuesto a competir por fondeo para que me traiga cuenta corriente hasta Tamar por 3 más el costo reputacional. Entonces es un esquema que te lleva las tasas muy arriba. Entrado diciembre relajaron eso, lo llevaron a Al- 75% la integración mínima diaria, lo cual sí. a los bancos nos da un margen de integración que lo podemos ir gestionando en el mes. Si falla una transferencia, si lo que sea, no tenemos que estar contando hasta las 8 de la noche exactamente los pesos que tenemos en cuenta, pero también te lleva especulación por parte del sistema, ¿no? Porque si el sistema cree que las tasas van a la baja, como pasó en diciembre, o especulamos que pasó en diciembre, tiene sentido subintegrar en la primera parte del mes, porque son tasas más altas, entonces te colocas a tasa, y en la medida que transcurre el mes, donde crees que va a haber tasas más bajas, integras a un costo más bajo. Entonces, ese juego que pueden haciendo los bancos con la integración a lo largo del mes va haciendo que en algunos momentos tengas exceso de liquidez y en otros momentos las tengas más tensionadas. O En sea, diciembre lo que pasó es que, todavía, para que la gente entienda bien, estamos quizá en un juego muy diario de liquidez con estas nuevas regulaciones, o más diario que antes, por lo menos. Y eso nos lleva un poco a la volatilidad que tenemos de la caución, ¿no? O sea, antes teníamos un esquema quizá con un pase activo, digo, previo a abril, más definido, más normal, y hoy eso no está. Es decir, tenemos esta volatilidad diaria. O sea, la volatilidad de tasas, para explicarle a la gente, no va a desaparecer probablemente, ¿no? no. A ver, pasan dos cosas. O sea, parte relajaste en diciembre con esto de que bajaste la mínima diaria, la liquidez, Ujú. pero por el otro lado, el Banco Central, al ponerse más rígido, lo que hizo es sacó liquidez del sistema. Entonces, los bancos están con una liquidez más tensa. Entonces, como esa liquidez está más tensa, y de hecho lo vemos en las tasas, es que la caución está más alta. Pasa que este tipo de esquemas de política monetaria, donde vos fijás cantidades o estás todos los días tratando de llenar la cantidad para machar la demanda, lo que hace es que lo que ajusta es el precio, porque vos estás determinando cantidad en el sistema. En un esquema como tuvimos en algún tiempo con las LELIC o con el corredor de pases, vos lo que le decís al sistema es la tasa puede jugar en estos niveles, pero si querés liquidez arriba de esto, te la proveo yo a un determinado costo, que es el pase activo. Si te sobra liquidez, yo te la absorbo a este. Hoy por hoy lo que hace el Banco Central es le pone un piso a esa tasa, no le pone un techo. Entonces, ellos, la sensación que yo tengo es que todos los días están tratando de calibrar cómo funciona el esquema y van viendo las tasas. Si las ven muy picadas, inyectan un poco de liquidez; si las ven más relajadas, quitan un poco de liquidez. ¿Crees que Pasa que es un, esta... Perdón, dale, dale, dale. pasa que es un mecanismo ineficiente. O sea, lo más eficiente es fijar la tasa y que el sistema te regule la liquidez, y no tratar de adivinar las cantidades para fijar la tasa. Exacto, te iba a preguntar por eso, esta volatilidad diaria, ¿qué costo crees que tiene en la economía en general? Es decir, vos hablabas recién de la parte más larga de la curva SER, que es la que tiene que arbitrar un poco más con el riesgo país, que es importante para el fondeo a largo plazo de los bancos, que son lo que termina un poco determinando la tasa de los créditos hipotecarios que la gente quiere sacar. ¿Qué costo crees que tiene? No sé si solo en actividad, porque estos idas y vueltas de la tasa le encarece mucho el crédito a las empresas, sino también que si la tasa de un día no sabes cuál va a ser, el banco empieza digamos, esta volatilidad de corto te pega en los bonos más largos y te empieza a pegar en todas en las tasas largas. ¿Crees que es muy costoso lo que estamos viendo en términos de política monetaria? A ver, si empezás con mucha volatilidad, los bancos, bancos e inversores, la reacción natural es acortar duration. No me voy a parar en un bono largo donde el efecto tasa se me amplifica, me paro en el corto, y aparte de mi costo de fondeo diario de carry es más alto, entonces no me quiero ir largo. De hecho, nosotros especulábamos con que un dato de inflación más alto iba a dar cierta compresión en la curva SAR, y no ocurrió. ¿Por qué? Porque el mercado dijo: Tengo tanta volatilidad de fondeo en el medio que acorto duration y me quedo en caución un día". ¿Y Entonces, por qué crees que el Banco Central, bueno, y el equipo económico, porque son, digamos, un equipo casi junto, han decidido por este esquema? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué crees que ganamos como, digamos, como país con esta política monetaria? a ver, yo creo un poco que ellos quieren mantener esa discrecionalidad de política, donde pueden cambiar el sesgo de política, ponerse más laxos o más restrictivos, sin pagar el costo de decir estoy cambiando continuamente la política monetaria. Digo. Para un banco central, si querés, el mayor costo es ir y venir con la política monetaria. Si vos tenés un esquema de tasas más transparente, donde vos decís yo quiero que la política sea laxa o sea contractiva, bueno, imagínate que nuestro guess es que ni bien saliste a las elecciones fuiste un esquema más laxo y un esquema más contractivo. Que vos hubieras bajado la tasa y ahora lo hubieras subido porque te das cuenta que te pasaste, generaría como demasiada confusión. Acá estamos tratando de adivinar lo que hacen, tratamos de ponerle un sentido, si es laxo o restrictivo, pero la verdad que es una presunción nuestra más que algo que sepamos a ciencia cierta. Si vos lo haces de manera abierta,
bueno, eso no es sano. O sea, se supone que vos vas haciendo las bajas de tasa en la medida que crees que es sostenible en el tiempo. Y déjame que te cambie un segundo el tema, con un tema interesante que veníamos charlando, que son los créditos en dólares, ¿no? Un poco lo mencionaste al principio, pero sabemos que en su momento Milei, incluso el equipo económico, en los primeros momentos de la gestión, hablaban mucho de la dolarización endógena, un término que desapareció un poco Sí. del portal de, digamos, de los diarios, o del equipo económico, que antes mencionaban mucho. Quizá ahora eso se abandonó hacia algo un poco más tradicional, ¿no? Con un banco central tratando de remonetizar la economía, hablando de estas metas de crecimiento de base monetaria respecto al PIB para comprar 10.000 palos de reservas y demás. El argentino sigue siendo un agente económico que piensa mucho en dólares, ¿no? Y a todo el mundo incluso miran su cartera en dólares, cuánto Sí. gano en dólares, cuánto pierdo, compran las propiedades en dólares, compran autos en dólares, por lo menos los de alta gama. El crédito en dólares, o sea, los depósitos en dólares desde que el presidente Milei asumió se han más que duplicado, ¿no? De 16.000 millones de dólares a unos casi 40 que hemos llegado a ver estos días. Y también el crédito en dólares ha subido de manera importante. Pero yo te quería preguntar un poco, porque no veo que haya gente sacando un crédito en dólares, o quizá hay, pero muy poco, para comprar un auto, comprar una casa o lo que sea. Si hubo algún cambio importante en las regulaciones, recordemos que después del 2001 se armaron algunas regulaciones macroprudenciales a la hora de tratar de regular un poco los préstamos en dólares, ¿no? Hoy los préstamos en dólares, ahora Diego nos va a decir un poco, no se presta dólar a dólar, sino que se pasa por el tipo, por el MULC, digamos, se presta en pesos, es como un préstamo dólar link. Ok. Y quería preguntarte, Diego, si estos préstamos en dólares que hoy están creciendo mucho, ¿quiénes los están tomando? Y si hubo algún cambio de regulación realmente importante para ver si el argentino de a pie, y no solo un exportador, por ejemplo, puede acceder a comprarse un auto con un préstamo en dólares. A ver, ahí la normativa lo que te permite es prestar dólares a la cadena que está metida en exportación, en generación de dólares, que eso es un poco lo que vos decías. Eh, Podés prestarle a no generadores de dólares, pero lo tenés que hacer con una colocación que no sea depósitos. O sea, si yo salgo a colocar una ONA en dólares, esos Ok, dólares sí podría aplicarlos a ok. un préstamo distinto a un generador de dólares. La realidad es que hoy por hoy el grueso del crédito bancario en dólares está todavía orientado al sector exportador y tiene que ver con las regulaciones que vos bien decís, que después de los 90 había ampliado demasiado el descalce. Ujú. Varias veces el gobierno amagó con ir avanzando más agresivamente en el levantamiento de esa norma macroprudencial y dar crédito a todos. A ver, luce algo razonable mantenerla. Ok. Tal vez no tan restrictiva, tal vez con algún tope es que vos puedas prestar y limitar el descalce que puedas tener de moneda, pero a mí me sigue luciendo que es una política Pa- sana. Ahora, que el argentino cambie su perspectiva de ahorro en dólares y lectura en dólares, vas a necesitar muchísimos años de estabilidad. Incluso ustedes son más chicos que yo, pero a fines de los 90 yo me acuerdo que había un montón de gente que seguía teniendo contratos en dólares a pesar de haber caminado años y años con en la dólares y que sí. quería recibir sus cobros en dólares. Eh, Te lo estoy diciendo, por ejemplo, de alquileres y cosas por el estilo. Entonces, hubo siempre una parte de la sociedad que nunca estuvo dispuesta a terminar de pasar al peso, incluso a pesar después de 8 o 9 años de convertibilidad. Entonces, esto va a ser un ejercicio lento donde la gente empieza a acostumbrarse que la moneda es estable. Todavía no termina de ser del todo estable porque tenemos mucho vaivén en lo cambiario. Debería ser un proceso más lento. Digo, Eh, estas lógicas de desinflación y estabilización son procesos de 10 12 años, no son eh, procesos de la noche a la mañana. Es clave la estabilidad a largo plazo, lamentablemente en Argentina. Bueno, hay elecciones cada dos Sí. años, tenemos, digamos, o sea, dos fuerzas políticas quizá con visiones muy distintas de la economía y eso complica. Pero para explicarle a la gente, Diego, recién hablabas de, me parece sensato mantener un poco esta regulación. Digamos, eso se debe a que multiplicar el crédito en dólares sin tener un prestamista de última instancia que pueda salvarte un poco las papas, viene por ahí el tema de decir, para, pongámosle un freno a los préstamos en dólares. A ver, exacto, ahí el que te debería operar en última instancia de prestamista es el Banco Central, si tuviera dólares suficientes para rescatar al sistema. El tema es que podrías tener a los bancos con descalce y al Banco Central con unas reservas netas magras. Saben que las que puede usar el central al fin de cuentas son las brutas, no las netas, o endeudarse siempre. Ujú. Eh, Digo, luce todavía demasiado arriesgado. A mí me Claro, gustaría una economía más estable para avanzar en ese sentido. claro, sin O reservas necesitas una decís, regla cambiaria más rígida. claro, claro, o sea, sin reservas no es fácil salir a rescatar a alguien que tuviese algún problema. Eh, Exactamente. Ok, ok. O sea,
vamos a seguir en este esquema de depósitos en dólares que crecen, quizá por la confianza que hay en el nuevo gobierno. Eso lleva por lo menos algunas emisiones corporativas locales, MEP, ¿sí? Que permiten algún tipo de crédito, como decías bien vos, pero sobre todo el crédito principal va a los exportadores, ¿no? A prefinanciar exportaciones, ¿verdad? Sí. Y en general a 6 meses. Ahí el tema es que los depósitos también son muy volátiles, ¿no? Ok. Porque vos ves hoy un dato muy alto de depósitos, pero si te fijas lo que fue la gestión de Macri y el traspaso a Alberto, lo que viste es que como el mercado olfatea que hay un cambio de signo político, se te parten al medio los depósitos y a una velocidad muy alta. Entonces los bancos también tenemos que ser capaces de tener liquidez para abastecer esa salida de depósitos y eventualmente tener capacidad para desarmar esos préstamos para dar salida. Entonces, digo, todavía no tenés certeza que un año vista no tengas una salida de depósitos y el mercado cree que hay alguna chance que la oposición pueda llegar a ganar. Porque esta suba de depósitos genera un efecto bola de nieve positivo a la hora de contener el tipo de cambio, ¿no? Porque como creo que para explicarle un poco a la gente, cuando se concierta un préstamo en dólares, se tienen que vender los dólares en el mercado oficial y el que toma el préstamo agarra esos pesos, ¿no? Y si no cancela los préstamos y esos préstamos van creciendo, es oferta en el mercado oficial de venta de dólares. ¿Es así, Diego? Sí, ahí no tenés obligación de vender, pasa que se estila vender Ok. porque lo que termina pasando es que si vos vendés tenés reacceso después con los pesos a comprar en el multi. Pero entiendo que no es obligatorio pasar Ok, no es por el multi, obligatorio, pero es una pero práctica. mayormente se pasa porque después querés el acceso vía multi. Por lo tanto, Entonces te termina haciendo... la confianza en el sistema es clave para mantener, digamos, una cierta estabilidad, obviamente, y porque cuando empiezan a correr los depósitos y se cancelan estos préstamos porque hay menos depósitos en dólares, el tipo de cambio incluso te puede salir digamos, presionado, ¿no? Sí, claramente. O sea, si vos salís a cancelar préstamos, va a haber demanda de dólares en el MUIC para cancelar los préstamos. A ver, son dólares que creas en el momento de prestar que después tenés que ir desarmando, por lo cual se te transforma también en demanda. Está claro. No sé si tenían alguna pregunta. No, no, clarísimo todo. Por mi parte, yo mi pregunta personal ya la tengo bien respondida. Bien respondida. Sí. Bueno, Diego, habiendo charlado unos 20 minutos con vos, te agradecemos la presencia acá. Ha sido un gusto poder charlar. A ustedes por la invitación también. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Un Estamos gusto, gracias, hablando. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.